Hola, sean ustedes bienvenidos a este subcurso de auditor interno en ISO 22000 en versión 2018. Yo soy Fabián Andrés Martínez Mesa, quien les acompañará como profesor en este curso de auditor interno. Espero sea de su agrado y aprendan muchas cosas relacionadas con los requisitos específicos de esta norma ISO 22000. El primer módulo del curso, que está relacionado con las generalidades ISO, explicaré de manera general todos esos componentes que uno debe saber antes de empezar a, a abordar esta norma internacional ISO 22000 en versión 2018. Se recomienda hacer la lectura antes de ver esta presentación o ver este video, la lectura que está relacionada con generalidades ISO, para lógicamente tener un mayor aprendizaje del mismo. Bien, empecemos por saber qué es ISO. ISO son unas siglas en inglés que significan International Organization for Standardization. Esta es una organización internacional de normalización o estandarización que se dedica precisamente a la creación de normas internacionales y que se dedica específicamente en el mundo a generar normas, generar documentos de un componente altamente técnico para que las empresas puedan lograr hacer o lograr ver estas normas y poder implementarlas en algún momento para lograr algo, para lograr mejor calidad en sus productos, mejor seguridad y salud en el trabajo, asegurar aspectos e impactos ambientales con respecto a sus controles, asegurar, por ejemplo, temas relacionados a la seguridad de la información y en este caso, pues, asegurar aún más, ¿no? La inocuidad de los alimentos en toda la cadena de producción, desde la producción primaria, la modificación o la transformación de los alimentos, la distribución de los mismos hasta el consumo final. Entonces, esta organización ISO es una organización independiente y no gubernamental que tiene 164 organismos de normalización internacional en el mundo. Vamos a mirar acá eh, cómo es que esta norma o este ente ISO eh, y se compone de estos 164 miembros que no son personas ni son empresas, sino básicamente en su mayoría son entes de certificación. Aquí vamos a ir a la página donde está estos 164 entes que son miembros, ¿cierto? Este es el mapa, pues lógicamente del mundo, donde se presentan en tres colores los tipos de miembros que tiene ISO. Entonces tenemos miembros o miembros directos o cuerpos miembro que son aquellos que pueden votar y pueden hacer recomendaciones sobre las normas ISO, pueden vender las normas internacionalmente y dentro de esas se encuentra nuestro país, aquí Contec. Hay miembros corresponsables que no tienen voz ni voto para cuando se va a hacer alguna norma o se va a actualizar la misma. Eh, y hay miembros suscriptores. Estos no tienen solamente son observadores y no tienen ni voz ni voto. Aquí están todos los miembros en esta página, están los 164 miembros, usted los puede ver por país. Aquí aparece Colombia y Contec y aparece con cuántos comités técnicos participa. Inclusive usted puede abrir allí y mirar pues, temas relacionados pues, a cada uno de los entes miembro de ISO, que en su mayoría son entes de certificación. Bien, recuerden que ISO ha generado ya más de 23.000 normas a nivel internacional. Este ente reúne expertos técnicos de cada uno de los rubros económicos y lo que hacen es, se reúnen, miran qué necesidad hay en el nacional o internacionalmente sobre declarar unos requisitos específicos para un rubro,
para una actividad económica, se reúnen con esos expertos técnicos y generan normas ISO que en la mayoría de las veces se convierten en requisitos voluntarios para poder hacer intercambio comercial en un país o entre países. Bien. Una norma ISO pues es un documento público que está consensuado por varias partes, dentro de estas pues las mismas empresas, ¿no? Que son grandes, las multinacionales, son las que exigen en mayor proporción el cumplimiento de estas normas y que están aprobados por este organismo de normalización. También debemos saber que estas normas ISO son normas voluntarias. Estas no son requisitos legales, no son requisitos contractuales, no sustituyen en ningún momento legislación nacional o quieren ser más protagonistas que el requisito legal que se aplica en cada nación. Por eso es que cuando uno va y mira en la norma ISO 22000, por ejemplo, 2018, pues no encuentra un numeral asociado a que se deben cumplir con los requisitos legales. Porque precisamente ISO no quiere quitarle la autoridad, en este caso, por ejemplo, como en Colombia, a que se le quite esta responsabilidad a, por ejemplo, el Ministerio de Salud, o los entes que regulan el tema de alimentos en Colombia, como el INVIMA o el Instituto Nacional de Salud o las Secretarías de Salud. No le quiere quitar este protagonismo, por eso no coloca debes dentro de la norma relacionadas a la obligación de cumplir los requisitos legales. Es extraño, pero pues es la forma como hizo. Se aleja de posibles problemas con los entes de normalización, de entes de regularización o entes legales de cada país. Recuerden que existen dentro de esta norma definiciones. Cada rato en esta norma ISO 22000 refiere estas palabras o estos verbos donde el debe indica un requisito. Estos debes aparecen en la norma ISO 22000-2018 desde el numeral 4.1, que es el contexto de la organización, hasta el numeral 10.3 de la ISO 22000. Por eso cuando nosotros vamos a hacer auditoría interna, pues debemos auditar desde el numeral 4.1, que es el tema del contexto, hasta el numeral 10.3, que son debes, ¿no? Que son los requisitos. Pero recuerden, este tema, pues como es voluntario, pues es la organización quien define cuándo implementar un requisito de estos. Lógicamente, si la empresa quiere voluntariamente presentar ante un ente tercero, que estos son los entes de certificación, una auditoría que llamamos auditoría de tercera parte o de certificación, que cumple con esos requisitos para que esa empresa le dé un certificado, le reconozca a través de un certificado o pueda comunicarlo que ha cumplido con esos requisitos de ISO 22000-2018, pues puede hacerlo, pero pues puede ser inclusive hasta una autoevaluación que ellos pueden hacer a través de una auditoría interna y pueden declararlo pues que cumplen con los requisitos establecidos en ISO 22000-2018. En nuestro país no se ve mucho eso, en otros países se ve mucho. Solamente con la autodeclaración de la empresa que cumple con los requisitos de ISO 22000 a veces es suficiente. Esto básicamente radica porque nosotros como países de tercer mundo no creemos mucho en lo que hacemos nosotros mismos. Entonces necesitamos que un ente externo, un ente tercero venga y nos audite, nos vigile que estamos cumpliendo con esa norma y ese ente tercero comunique que sí cumplimos con los requisitos desde el numeral 4.1 hasta el numeral 10.3 de ISO 22000. También existen verbos como debería, que indica una recomendación, o puede, que indica que algo está permitido. Bien, esta norma ISO 22000-2018, al igual que otras normas ISO, tiene principios, casi siempre son los mismos. De las versiones antes del 2005,
antes del 2015, perdón, se referían hasta 8 principios, pero en esta ocasión ya todas las normas ISO refieren que deben cumplir por lo menos con 7 principios. Estos son los que se presentan aquí. Estos 7 principios están relacionados con qué quiere la ISO 22000-2018 desarrollar estratégicamente dentro de la compañía. Muchas veces uno reconoce que las empresas identifican pilares, principios como parte de su planeación estratégica. Bien, pues precisamente la ISO 22000 define estos principios para que podamos tener claramente en nuestra cabeza cuáles son los principios que al desarrollar los numerales del numeral 4.1 de ISO 22000-2018 hasta el numeral 10.3, cuáles son los principios o los valores que nosotros vamos a desarrollar al aplicar estos numerales. Empecemos por hablar del principio número 1, que es el principio que se llama enfoque al cliente. Esta norma resuelve a través de varios debes en la ISO 22000-2018 la necesidad de identificar del cliente sus requisitos con respecto a inocuidad. Aunque nosotros sabemos que estos requisitos de inocuidad muchas veces el cliente no los pide porque son requisitos que llamamos intrínsecos. Dentro de lo que hemos llamado los profesores de estas normas ISO, los requisitos CLION, C-L-I-O, los requisitos CLION. La C son los requisitos de los clientes, la L son los requisitos legales, la I son estos requisitos intrínsecos a los cuales me estoy refiriendo en este preciso momento. Ya les explico cuáles son. La O son los requisitos de la organización y la N son los requisitos de esta norma internacional ISO 22000. Entonces, este principio está enfocado a resolver estos requisitos de los clientes, que como les decía, dentro de los requisitos CLION son los requisitos intrínsecos. Ustedes ya saben que, por ejemplo, un requisito intrínseco, pues el cliente lo puede definir en un contrato, ¿sí? Con respecto, por ejemplo, un producto lácteo que tenga un recuento de tantos microorganismos, patógenos que lógicamente deben ser ausentes, o requisitos con respecto a recuentos de mohos y levaduras. Lo puede colocar en un contrato, en un anexo de un contrato, en una reunión, ¿cierto? Pero por lo general, requisitos de inocuidad son intrínsecos. Ningún proveedor, ningún cliente te va a decir, oiga, necesito que me venda un queso que no le cause intoxicación a las personas. Por eso es que yo digo que eso va dentro del producto, es intrínseco. O, por ejemplo, para explicarlo más sencillamente, usted no va a la tienda de la esquina donde venden empanadas o donde venden sándwich y le dice, venga señor, por favor véndame un sándwich de jamón que no tenga vidrios por dentro. No, la inocuidad precisamente es eso, es garantizar esos requisitos intrínsecos que en este caso son garantizar la inocuidad de estos productos para el consumo tranquilo, para el consumo confiado de estos productos. El enfoque al cliente en esta norma se resuelve en varios numerales. Por ejemplo, en el numeral 4.2 de la ISO 22000-2018 refiere que nosotros tenemos que identificar de las partes externas interesadas, por ejemplo, los clientes, sus necesidades y sus expectativas, ¿cierto? Inclusive en el numeral 8.5 de ISO 22 también dice, cuando estamos haciendo los pasos antes de hacer el análisis de peligros, define que tenemos que hacer nosotros una identificación de qué personas van a consumir el producto terminado que nosotros hacemos como producto alimenticio. Entonces, mire, estas personas no lo pueden consumir diabéticos, no lo pueden consumir personas jóvenes o personas adultos mayores o bueno, personas que tengan alguna inmunosuficiencia, algún problema de inmunosuficiencia. Entonces, precisamente en estos numerales es donde se desarrolla este principio. Muchas veces uno piensa que estos principios no es tan fácil verlos aplicados, ¿no? ¿Sí? Inclusive usted como
auditor en formación debe identificar, ojalá, qué numerales aplica para cada uno de estos principios. Bien, el principio número 2 está relacionado con el liderazgo. Este principio es uno de los más importantes, inclusive pues el que sigue también, el principio 3, ya que este principio está relacionado básicamente a las altas direcciones, a las jefaturas, a las gerencias, a los coordinadores, inclusive pues a usted mismo que puede ser un manipulador de alimentos. Pero ¿qué pasa? Este liderazgo se necesita no solamente que esté especificado en documentos, que esté especificado, por ejemplo, en temas de responsabilidades o autoridades, no. Este liderazgo se necesita que esté realmente inmerso dentro de la persona. ¿Por qué? Porque la persona que tiene liderazgo puede tomar decisiones acertadas con respecto a un tema de inocuidad. Por ejemplo, en una organización, un manipulador de alimentos, un supervisor que no tenga autoridad o liderazgo, ¿cierto? Pues ve dentro de las áreas de producción desviaciones a requisitos de inocuidad que hacen los manipuladores de alimentos. Si esta persona no tiene liderazgo, las va a pasar, ¿cierto? Las va a dejar pasar. ¿Y esto qué va a llevar? Pues que el manipulador de alimentos, como en países de tercer mundo, como en el de nosotros, necesita ser vigilado. Entonces, pues esta persona manipuladora de alimentos va a decir, pues no me están diciendo nada, yo lo voy a seguir haciendo. Si el liderazgo no funciona, definitivamente todo el resto del sistema de gestión va a fallar y no van a haber seguramente productos inocuos, porque el control más importante dentro de la inocuidad alimentaria, fuera, más allá de los equipos, más allá de los controles que tengamos de ingeniería, más allá de los controles que tengamos administrativos, son las personas. Y si no hay liderazgo, no puede haber un adecuado control de inocuidad alimentaria y aumenta la probabilidad de que estos peligros de inocuidad pues se presenten en el producto terminado. Este numeral está referido casi todo en el numeral, este principio está referido casi todo en el numeral 5.1, 5.2 y 5.3 pues de la norma ISO 22000-2018. El principio número 3, que es el compromiso del personal, está referido a la toma de conciencia. Junto con el principio 2 y la toma de conciencia, si en la empresa realmente se presentan muy bien estas dos cosas, se va a asegurar aún más la inocuidad de los productos. Allí queda a ver entonces, oiga, qué recursos tiene la compañía como equipos, como controles administrativos, como controles de ingeniería, para que esas personas que son líderes y que tienen toma de conciencia, pues apliquen sus responsabilidades y sus autoridades. Si falla el compromiso del personal con respecto a que ellos tomen conciencia, a qué acciones pueden llevar a la pérdida grave de la inocuidad del producto, si falla eso, pues lógicamente todo el sistema, si tengamos un muy buen sistema documental, estructuralmente, no va a funcionar. Entonces, yo creo que de los dos principios, de estos 7 principios, los dos más importantes son estos dos. Y muchas veces a través de los 10 años de trabajo que tengo en estos temas en Centro y Suramérica, he identificado que tienen un muy buen sistema estructuralmente y documentalmente, pero cuando voy y miro por ejemplo, en auditorías de certificación, ya que soy miembro de 3 entes de certificación, pues realmente no hay toma de conciencia y no hay liderazgo. Entonces el sistema de gestión solamente quedó en papel. Por lo tanto, pasaría una auditoría fase 1 o fase documental, pero no pasaría una auditoría fase 2 o fase D para mirar cómo se ha implementado, mantenido y mejorado un sistema de gestión. La empresa está perdiendo dinero porque hizo una inversión para implementar un sistema de gestión, pero los jefes o los líderes de los procesos y las personas operativas no lo están implementando. Entonces, esto no va a lograr productos inocuos. Definitivamente este es el principal problema que tienen las empresas con respecto al liderazgo y compromiso de personal. Si, por ejemplo, en una organización
la alta dirección que definen que es la gerencia general o la presidencia. Solamente dice, bueno, yo necesito que usted me implemente y me certifique ISO 22000 de 2018, pero solamente hágalo como por mostrar. Pues allí ya no hay liderazgo. No hay liderazgo, por ejemplo, ¿con qué? Con la disponibilidad de los recursos suficientes, necesarios y oportunos para garantizar productos inocuos, temas de capacitación, que la misma gerencia reconozca, eh, oiga, esto es necesario, reconozca la estructura, por qué sirve, para qué sirve, haga inspecciones, haga auditoría a la misma alta dirección. Entonces, de esta manera es importante que los dueños de las empresas o los gerentes generales no solamente pues den plata para las cosas, sino que reconozcan claramente cuál es su sistema de gestión, cómo funcionan, participen en él, hagan partícipes a las personas, tengan que hacer rendición de cuentas de los líderes como los jefes de los procesos a la gerencia general para que realmente se materialice este numeral de liderazgo. El compromiso del personal está definido en el numeral 7.3, que es toma de conciencia. El principio número 4 está relacionado con el enfoque basado en procesos. Nosotros antes llamábamos a esto áreas. Áreas era un tema como el área de contabilidad, el área de producción, el área de logística, pero pues esto no representaba lo que quiere que la norma ISO represente. Cuando cambias este tema, más o menos, hablándolo así, áreas por procesos, el proceso ya se siente como algo vivo, como un ser vivo. Un ser vivo necesita cosas para alimentarse. El proceso necesita información de entrada y resultados de entrada para empezar a hacer sus actividades. Un ser humano hace un proceso para poder alimentarse dentro de su cuerpo. Nosotros recibimos esa información en un proceso para poder hacer unas actividades según el planear, el hacer, el verificar y el actuar, poder hacer unas actividades y entregar unos resultados, que es lo que significa un proceso. Tener unas entradas, información, recursos, dineros, equipos, personas, se hacen unas actividades ojalá sobre el ciclo del PHBA y se generan unos resultados que pueden llegar esos resultados a una parte externa interesada, por ejemplo un cliente, un producto terminado, o esos resultados pueden afectar otro proceso que sea internamente. Este es el enfoque que necesitamos que se empiece a manejar en las organizaciones cuando se va a implementar ISO. Este enfoque basado en procesos está en el numeral 4.4 de la ISO 22000-2018. Igual, cada rato la norma refiere que la organización debe definir, implementar, mantener y mejorar procesos. Entonces recuerden que cuando habla de procesos, difiere de lo que es un procedimiento. En otra parte de este módulo explicaremos pues la definición de procedimiento cuando miremos la información documentada. Pero el proceso es eso, es lo que antes llamábamos áreas que ahora tienen entradas, se hacen actividades según el PHBA y se generan resultados. El principio número 5, que es la mejora, es lo que realmente nos fundamenta como nos da el aval o nos fundamenta que esto es un sistema de gestión. Si no tuviéramos este numeral, pues no tendríamos la letra A del ciclo PHBA, del actuar. La mejora es cuando nosotros identificamos algo que se está haciendo bien y lo podemos hacer mejor, o algo que no estamos cumpliendo y se tiene que llevar a cumplimiento, mejoramos, o algo que podría llegar a incumplirse y lo podemos mejorar. Este numeral o este principio se desarrolla en los numerales 8, 9 de ISO 22000, pero específicamente en el numeral 10.1, 10.2 y 10.3 de ISO 22000. Bien, el principio 6 hace cuentas de la toma de la decisión basados en evidencia. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir que nosotros tenemos que hacer o tener definidos qué vamos a medir, a qué procesos le vamos a medir, cuándo le vamos a medir, para qué vamos a medir eso. Aplicar las mediciones a través de objetivos, a través de indicadores, a través de metas,
a través de inspecciones. Después de que hagamos estas mediciones, ¿qué vamos a hacer con esa información? Pues básicamente vamos a tomar decisiones con respecto a la mejora del sistema de gestión de inocuidad alimentaria, la mejora de los procesos, la mejora de las actividades o la mejora de la estrategia de la organización. Este numeral está resuelto básicamente en el numeral 6.2 de ISO 22000 y también en el numeral 9.1 de ISO 22000, inclusive todos los temas de 9.2, por ejemplo, auditoría interna, o 9.3, que es revisión por la dirección, son herramientas para tomar decisiones. Entonces, por ejemplo, la revisión por la dirección, en ciertos lapsos del año, mira resultados del sistema de gestión de inocuidad alimentaria y como resultado de estas revisiones por la dirección, la alta dirección debe tomar decisiones con respecto a este sistema de gestión de inocuidad alimentaria. El principio número 7 está relacionado con gestión de las relaciones. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, imagínense que ustedes tienen un proveedor de empaque primario. El empaque primario es aquel empaque que está en contacto con el alimento. Ese es el empaque primario. Imagínense que usted tiene malas relaciones con ese proveedor de empaque. Le paga mal, no le paga a tiempo, le pide muchísima cosa, pero pues tampoco está pagando lo que usted está pidiendo en esas cantidades. Entonces, ¿qué va a empezar a pasar? Pues ese proveedor externo le va a ofrecer o le va a entregar un producto según cómo usted se comporte también con él. Entonces, este numeral está inclusive resuelto en esta norma en el numeral 716, por ejemplo, donde nos obliga no solamente a exigirle al cliente, sino tener unas buenas relaciones a través de una selección, a través de una evaluación, a través de una reevaluación, a través de un seguimiento de este proveedor, de cómo se está comportando con respecto al cumplimiento de unos requisitos. Entonces, esto hace parte de este principio de gestión de las relaciones, pero no solamente a eso, porque por ejemplo en el numeral 4.2, como lo mirábamos en el principio número 1, el principio número 7 en el numeral 4.2 de ISO 2018 refiere que nosotros tenemos que identificar esas necesidades de las partes externas interesadas. Entonces, por ejemplo, el gobierno, ¿cierto? Es el gobierno o los entes de regulación estatal pueden estar dentro de la afectación que podemos tener con respecto a la gestión de las relaciones. Si nosotros no tenemos una muy buena relación con las secretarías, con el INVIMA, pues lógicamente hasta puede ser que no haya continuidad del negocio. Entonces también podría estar resuelto allí. Usted como auditor debe hacer el ejercicio de mirar dónde hemos resuelto cada uno de estos principios en la norma, ¿cierto? En qué numeral está abordando cada una de estas cosas. Si usted en auditoría interna identifica claramente que incumplieron alguno de estos principios, pues es seguramente una no conformidad mayor, es un error muy grave, porque está dejando de implementar o ha diseñado inadecuadamente o cómo se responde a un requisito de la norma y está usted enfrente de una no conformidad mayor. Por ejemplo, lo que decíamos con respecto a el tema de compromiso de la persona. Yo voy a una auditoría y evidencio que de 10 personas que pregunté, 8 personas no tienen conocimientos de inocuidad, no saben cómo manipular el producto, no tienen conocimientos ni saben aplicar ni han aplicado las medidas de control de inocuidad alimentaria como programas prerequisitos, como programas prerequisitos operacionales o puntos críticos de control, pues realmente allí no hay una toma de conciencia. Usted inclusive podría hasta decir, no, ¿saben qué? No se puede continuar la auditoría porque pues lógicamente sus documentos están muy bien, pero al ir a ver el sistema implementado a través de las personas, pues no hay toma de conciencia. Entonces este es uno de los ejemplos de una no conformidad mayor que inclusive podría a usted como auditor interno detenerle la auditoría hasta que tengan implementadas pues las cosas relacionadas a toma de conciencia. Bien. Vamos a mirar de manera general algunas cosas que tiene la ISO 22000-2018. El 19 de junio del 2018 es la fecha en la cual ISO publicó
la norma ISO 22000 en 2018, el sistema de gestión o los requisitos del sistema de gestión de inocuidad alimentaria. Esta norma ISO 22000-2018 va a anular la ISO 22000 en versión 2005. Esta ISO 22000-2018 es la segunda edición, ¿cierto? Y como les decía, sustituye la primera edición. ISO dice que las empresas tienen un plazo de menos de 3 años para hacer la transición de versión 2005 a versión 2018. Pero ¿qué pasa? Dependiendo del ente de certificación, que aquí lo llamamos Certification Body, el cuerpo de certificación del país donde usted esté haciendo este sistema de gestión, puede ser que ellos digan, no van a ser 3 años, van a ser 2 años. Entonces usted tiene que estar pendiente del ente de certificación con el que está certificado cuando debe hacer usted la transición. En Colombia hay algunos entes de certificación que no se van a tomar 3 años, o sea, no van a dejar que usted esté certificado en ISO 22000-2005 hasta el 19 de junio del 2021, sino le dicen tiene que ser 2 años. O de repente usted, por ejemplo, tiene la auditoría de recertificación en enero del 2021. Pues lógicamente no le van a dar la certificación en ISO 22000-2005 en enero del 2021 porque la próxima auditoría la tendrían que hacer en enero del 2022. Lógicamente le van a exigir que usted cumpla los requisitos de ISO 22000-2018 el enero del 2021. Bien. Esto también depende del ciclo de auditoría que usted tenga, si es el ciclo 1, que es certificación inicial, si es el ciclo 1, pues básicamente son 3 ciclos. La auditoría de certificación, la auditoría de seguimiento 1 y seguimiento 2. Pero, por ejemplo, usted tiene que ver en qué fecha tiene que hacer o esa recertificación, el seguimiento 1, seguimiento 2, porque no le van a permitir a usted, por ejemplo, como el ejemplo que les mencionaba antes, que si se le vence, por ejemplo, a usted su certificación o su seguimiento, o la fecha del seguimiento está para, por ejemplo, el 20 de diciembre del 2020, no le van a certificar o no le van a dar continuidad a la certificación a la versión 2005, si saben que en el 2021 a diciembre ya tendría por ISO que usted estar ya con la transición ISO 22000-2018. Bien. ¿Quién hizo esta norma? Esta norma la hizo el Comité Técnico 34, Subcomité 17. En este link, en este enlace que tenemos acá, ya se los muestro, se encuentran la información relacionada con este comité. Miren, aquí está el Comité Técnico 34 con el Subcomité 17. Este es el Comité Técnico que desarrolló el sistema de gestión de seguridad alimentaria que cubre desde la producción primaria hasta el consumo para alimentos en animales y alimentos en seres humanos. Entonces, pues interesante que usted vaya a esta página y mire temas relacionados a cómo está constituido este comité técnico, qué hace, entre otras cosas. Bien. Dentro de esta norma ISO 22000 no solamente están los requisitos desde el numeral 4.1 hasta el numeral 10.3, sino se tienen 2 anexos. Estos 2 anexos son bien interesantes, importante que usted los mire, está en la parte final de este documento ISO 22000-2018. Entonces acá nosotros tenemos la norma, aquí están los anexos, el anexo A y el anexo B. Estos anexos, el anexo A pues es las referencias cruzadas entre los principios del documento del Codex Alimentarius, ¿cierto? Que sabemos que es un documento de 1969 que tiene una revisión, creo que es la 4ª, que se hizo en el 2003. Entonces tiene todos los numerales
o los numerales de este documento que es regulatorio y que lo genera el Códex Alimentario y que es de aplicación internacional con respecto a los componentes que tiene este documento ISO 22000 en versión 2018. El anexo B es bien interesante porque presenta el documento ISO 22000 y los cambios que tuvieron con respecto a la ISO 22000-2005. Por ejemplo, uno de los principales cambios en la norma ISO 22000 en versión 2018 es el tema de los riesgos y las oportunidades estratégicas, ¿cierto? Entonces ahí va apareciendo qué es nuevo, qué cambió, ¿cierto? En este anexo B. Entonces, interesante que usted empiece a identificar como auditor interno qué temas han cambiado con respecto a la ISO 22000-2005 que ahora tenemos en la 22000-2018. Bien, esta es una línea de tiempo de la revisión de la norma ISO 22018 desde su primera edición del 2005 a su segunda edición de la de 2018. ¿Dónde empezó todo? Empezó esta revisión en el año 2014. Acuérdense que el comité que hizo esta revisión es el Comité Técnico 34, el Subcomité 17. Entonces esta revisión empezó en el 2014. Hay unas etapas, incluida por ejemplo la etapa en el 2017 donde se hacen preguntas a nivel internacional, donde algunas empresas, organizaciones podrían aportar algunas cosas con respecto a los requisitos que debería tener esta norma. Se genera un documento disponible en borrador en el 2018 y ya se hace la publicación oficial en junio del 2018. Recuerden que Icontec en Colombia, quien es miembro ISO, hace una traducción de esta norma y no publica la norma en junio del 2018, el 19 de junio del 2018, sino lo hace en el mes de noviembre del 2018. Pero esto no quiere decir que como Icontec publicó la norma en noviembre del 2018, tengamos el permiso de tener ISO 22000-2005 hasta noviembre del 2021, no, debe ser antes de junio del 2018, 19 de junio del 2018. Aquí voy a referir algunos cambios importantes que se presentaron en la ISO 22000-2018. El que está aquí, 4.1, 4.2 y 6.1, son los numerales nuevos en la norma. Estos numerales son el gran cambio que a partir de las normas ISO desde el 2015 hacia estos años ha venido incorporando en los documentos de los requisitos de normas de sistemas de gestión. Antes no eran tan claros estos temas, aunque sí estaban inmersos, pero no eran tan claros. El tema 4.1 de contexto es mirar qué circunstancias, tanto externas como internas, me pueden afectar la continuidad del negocio. El 4.2 es identificar básicamente qué necesidades y expectativas son necesarias abordar para dar continuidad del negocio. Y el numeral 6.1 es el tema de riesgos y oportunidades que explicaremos más adelante, del cual se tiene que tener en cuenta que la información de estos riesgos y oportunidades viene del contexto de la organización y viene del análisis de partes interesadas, y estos riesgos y oportunidades son aquellos que me pueden poner en riesgo la continuidad del negocio. Entonces, esta norma interesa aún más hoy en día a los directores de las empresas, a los dueños, a los socios de las empresas, porque antes no se miraba sino solamente el tema operativo, no se miraba el tema de la continuidad del negocio. Oiga, por ejemplo, aquí nos toca pensar cuando estemos implementando esta norma o cualquier norma ISO a partir del 2015 en cómo yo voy a garantizar, por ejemplo, aumentar las utilidades de la organización con un sistema de gestión de inocuidad alimentaria, o en cuánto nosotros le vamos a ahorrar en pérdidas económicas a un sistema de gestión de inocuidad alimentaria. En eso no se pensaba antes, que ahora se debe pensar cuando se vaya a abordar estos numerales. Bien, otro cambio
es que hay un numeral que es el numeral 715, que es elementos del sistema de gestión de inocuidad alimentaria desarrollados externamente. Este numeral yo lo llamo el requisito celoso. El requisito celoso, ¿por qué? Porque aquí demuestra ISO que puede tener celos, lo digo así, puede tener como celos de otros estándares internacionales que no son ISO, pero que también son de inocuidad alimentaria, como por ejemplo estándares de British Standard Institute o de otros entes que también son sistemas de gestión de inocuidad alimentaria. Entonces dice, cuando usted utilice esos documentos que son ajenos a ISO, pero que resuelvan temas de inocuidad, tiene que asegurar que esos requisitos, cuando los traiga ISO 22000, cumplan con esta norma. Eso es básicamente lo que nosotros tenemos que asegurar cuando aplicamos este numeral 715. Por ejemplo, que usted utilice un estándar que se llama IFS, ¿cierto? Pues ese estándar, cuando usted lo lleva a la luz de la 22000, tiene que cumplir con los debes del numeral 4.1 hasta el numeral 10.3 de la ISO 22000 versión 2018. El numeral 716 es un numeral que teníamos en otras normas, como en la norma ISO 9001 en versiones anteriores a la 2015 y a la 2015, pero que en esta norma ISO 22000 en versión 2005 no teníamos, que está relacionada básicamente con el control de los proveedores, de los procesos contratados externamente. Aquellos que me pueden afectar la inocuidad del producto, por ejemplo, proveedores de empaques, de insumos, de materias primas, de servicios, por ejemplo, servicios de control de plagas, servicios de lavado y desinfección, de áreas de mantenimiento. Entonces aquí especifica esos controles que nosotros debemos aplicar, como por ejemplo selección, evaluación, revisión, selección, evaluación, reevaluación, seguimiento de estos procesos contratados externamente como un requisito nuevo. Bien, el numeral 8 lo reorganizaron. Ahora sí quedó en el numeral 8 todo lo que es el plan HACCP y más allá, porque pues lógicamente este ISO 22000, adicionalmente de lo que tenemos en el Códex Alimentario, es que tenemos los programas prerequisitos y los PCCs. Aquí tienen otra medida de control que se llama los programas prerequisitos operacionales, que también iremos a explicar adelante en el curso. Entonces, ¿cómo queda organizado este numeral 8? Que este numeral básicamente es, dentro del PHBA, el único numeral del hacer. Quedó organizado así, donde se tiene que planificar cómo se va a hacer el control operacional de la obtención de alimentos inocuos. Vamos a tener todo lo que son los requisitos básicos de inocuidad a través de la aplicación de programas prerequisitos. Vamos a tener los requisitos relacionados a la trazabilidad en inocuidad alimentaria y la preparación y respuesta ante emergencias. Estos numerales antes estaban en la norma ISO 22000, en otro momento del numeral, y estaban mezclados con lo que era el análisis del control de peligros. Este numeral 8.5, de aquí para adelante, es donde nosotros vamos a hacer lo que antes conocíamos como plan HACCP, ¿cierto? El 8.5 contiene temas, por ejemplo, de reconocer los peligros de inocuidad alimentaria, que son peligros de tipo físico, peligros de tipo biológico, peligros de tipo químico y peligros de tipo radiológico. Hay que identificar a través de unos pasos antes de hacer el análisis de peligros, que también está aquí en el 8.5, antes de hacer esa valoración de saber cuál es el peligro más importante en esa etapa y definir cómo controlarlo. Tenemos que hacer unos pasos antes, que allí en la norma se llaman pasos preliminares, donde están los diagramas de flujo, donde están el uso previsto, donde están la caracterización de las materias primas, las caracterizaciones de los productos terminados, donde se identifican los niveles aceptables del peligro en el producto terminado, para hacer una evaluación de esos peligros con respecto a los riesgos que representa en inocuidad alimentaria y poder determinar aquí a través de la valoración que se va a ir a través de controles de programas prerequisitos operacionales
o puntos críticos de control, que son las otras dos medidas de inocuidad alimentaria, adicionalmente a las que se tenían como programas prerequisito. Este también tiene un cambio porque ahora junta lo que antes conocíamos, el plan HACCP, que era una matriz grandota, y el plan de programas prerequisitos operacionales, lo junta en un numeral que se llama plan de control de peligros. Ahora el plan HACCP y plan PPRO se llama plan de control de peligros. Tiene bastantes modificaciones muy acertadas, muy buenas, donde se aplique muy bien el sistema de gestión. Con estas tres medidas va a realmente aumentar la garantía de productos inocuos. Tenemos el numeral 8.6 donde nos pide hacer una actualización de la información que especifica el plan de control de peligros, que antes lo llamábamos plan HACCP y de PPRO, que ahora se llama plan de control de peligros. Vamos a tener un tema relacionado a control y seguimiento de la medición. Lógicamente vamos a verificar cómo se han cumplido los programas prerequisitos y el plan de control de peligros, que ahora son, que antes pues llamamos claramente plan PPRO y plan HACCP, y vamos a tener un numeral que está relacionado a cuando no se cumplen con las medidas de control de los programas prerequisitos y los puntos críticos de control. Vamos a tener un numeral de control de las no conformidades del producto en proceso. Aquí se encuentran las correcciones, las acciones correctoras, cuando no se cumplen los límites críticos de los puntos críticos de control o no se cumplen algo que ahora se llama criterios de acción de los programas prerequisitos operacionales. Entonces se levantan correcciones, aquí está en el 892, en el 893 está acciones correctivas o acciones correctoras según el Códex Alimentarios. Y tenemos también los procedimientos, cómo aplicar los procedimientos de producto potencialmente no inocuo y el procedimiento de recogida o recall. Otro cambio que es muy importante, se dio en el numeral 8.5.1.5.3. Nosotros tenemos que hacer una descripción de los procesos y su entorno. ¿Para qué? Porque de aquí nosotros tenemos que identificar peligros que vengan del entorno. Entonces ya no solamente son los peligros de las materias primas, son los peligros son los peligros que están alrededor de esa producción o esa producción primaria o esa transformación. Me explico, por ejemplo, en una empresa donde se identifique que las cajas de aguas negras están muy cerca a las áreas de producción, ese es un entorno que puede llegar a afectar la inocuidad de productos. Recuerdo tanto en una empresa que cuando pedí el análisis del entorno con respecto a los ductos de aguas negras, nos dimos cuenta que una caja de inspección de aguas negras quedaba precisamente en un área de producción. Entonces fue importante identificar este peligro en el entorno donde está el alimento. En algunas ocasiones, en algunas fechas del año, en algunas empresas hay un alza en las plagas que se tienen en fechas del año, dependiendo si hay lluvias o hay secos o hay tiempo seco. Entonces, por ejemplo, hay una zona aquí en Colombia donde hay específicamente una fecha donde salen muchísimos cucarrones, pero muchísimos. Entonces, eso es un tema del entorno que debe ser identificado ahora dentro del análisis de peligros. Otro cambio está relacionado al tema del nivel aceptable del producto terminado en el 85223. El nivel aceptable del producto terminado, al igual que en la norma anterior, es el nivel del peligro, la cantidad del peligro que puede estar en el producto terminado para el consumo del alimento de las personas. Por ejemplo, concentraciones de plomo. ¿Cuánta plomo se puede comer una persona en un pan? ¿Cuánto plomo se puede comer una persona en un pollo? Por ejemplo, el nivel aceptable de un fragmento que sea rígido. Entonces, por allá la FDA define que un fragmento rígido puede tener un problema de inocuidad cuando tiene más de 7 milímetros, ¿cierto? Entonces, ese es el nivel aceptable del peligro en el producto terminado. Lo que pasa es que ahora hace relación
en la definición del numeral 315 que el producto terminado es cuando ya la empresa no le va a hacer ningún otra actividad de transformación o otra actividad. Entonces, esto aumenta la seguridad alimentaria. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, hay empresas que pueden decir, no, nosotros no tenemos producto terminado porque todavía eso no va para consumo al cliente. Entonces, en el caso de las materias primas, resulta que si, por ejemplo, en una empresa de materias primas, por ejemplo, empresas de frutas y verduras, dicen, no, pero pues esta verdura, esta lechuga, esta verdura, esta habichuela, o estos productos de verduras todavía no van a ser consumidos por el cliente hasta que hagan una cocción o hasta que hagan una desinfección. Pues realmente si la empresa ya no le hace más nada a esas frutas y verduras, para esa empresa ya es un producto terminado. Esto es lo que va a aumentar la inocuidad de los productos. Pensemos, por ejemplo, en que si usted tiene un proveedor que le da a usted una materia prima que es un producto semi elaborado, para esa empresa ya es un producto terminado. Entonces eso cambia muchísimo el sistema de gestión de inocuidad alimentaria y los controles. Con respecto al numeral 761 de ISO 22000-2005, que es el plan, donde establece el plan HACCP, donde establecía, perdón, el 761 de ISO 22000-2005 que llamábamos plan HACCP, ahora en la versión 2018, en el numeral 854 ya no se llama plan HACCP, sino se llama plan de control de peligros e incluye pues lo que ustedes conocen, las matrices de PCCs y las matrices de PPRs-O, de puntos críticos de control y de programas prerequisitos operacionales. Entonces, lo une. Y es muy chévere, es muy interesante, porque antes uno decía, bueno, ¿cuál es la diferencia entre un PPRO y el plan HACCP? Básicamente estaba relacionado con que uno tenía límites críticos de control y otro tenía medidas de control, pero básicamente eran casi que lo mismo, lógicamente son temas diferentes. Otro de los cambios está relacionado con la definición de PCC y PPRO también cambió, lo vamos a ver en el módulo donde abordamos el tema de vocabulario. Bien. Tenemos nuevas entradas a la revisión por la dirección en el numeral 932, literal B y literal C8. Literal B está relacionado con los resultados de la información del contexto y de las partes interesadas, y el literal C8 está relacionado con los temas de cómo han sido abordados esos riesgos estratégicos y esas oportunidades estratégicas. Incluyó el numeral 10.1. Antes en la norma ISO 22000-2005 no teníamos un numeral de acciones correctivas con respecto a todo el sistema de gestión de inocuidad alimentaria. Solamente la teníamos en el numeral 7.10.1 y 7.10.2 las acciones, las correcciones 7.10.1 y 7.10.2 en la ISO 22000-2005, pero estas estaban enfocadas solamente cuando se incumplían los PCCs y los PPRs-O, o sea, los puntos críticos de control y los programas prerequisitos operacionales. Claro, existen más cambios y los vamos a ir abordando a medida que vamos explicando la norma. Algo para realmente fundamentar la diferencia entre los riesgos y oportunidades que refiere el numeral 6.1 de ISO 22, ¿cierto? Estos riesgos y estas oportunidades que aparecen aquí en el 6.1 y los peligros y los riesgos que va a referir en el numeral 8.5 de la ISO 22000. Entonces, el concepto de riesgo se utiliza de varias maneras y es importante que las empresas de alimentos distingan entre la evaluación de peligros a nivel operativo, que se tendría que resolver en el numeral 8.5, este tema de peligros biológicos, químicos, físicos, radiológicos y los riesgos que representan, ¿cierto? Con respecto al riesgo estratégico, donde las oportunidades también forman parte del concepto. El riesgo estratégico pues está relacionado es con este numeral. Bien, que estos riesgos y estas oportunidades tienen que venir identificadas del análisis del contexto y del análisis de las partes interesadas. Entonces,
las grandes diferencias es que los riesgos y las oportunidades que tiene el numeral 6.1 vienen del análisis del contexto, o sea, vienen del numeral 4.1 y vienen de las partes interesadas, o sea, del 4.2. Esto que viene a entrar acá como riesgo-oportunidad viene de estos dos. Las evaluaciones de los peligros vienen de los peligros identificados en los pasos preliminares, o sea, vienen de los numerales 851, los pasos preliminares, el diagrama de flujo, el uso previsto, las fichas de los productos terminados, las fichas de técnicas de las materias primas, de ahí vienen estos temas, ¿sí? El análisis de estos riesgos y oportunidades son esos que afectarían la planeación estratégica, la continuidad del negocio en el mercado. La evaluación de peligros está relacionado a las etapas de la empresa donde se producen los alimentos o donde se transforman los alimentos. ¿Para qué nos sirve identificar y gestionar estos riesgos y oportunidades que son estratégicos? Para conocer las variables de una circunstancia externa o interna, determinar el efecto que esté relacionado con incumplimiento o aumentar la posibilidad de cumplimiento de la continuidad del negocio o cumplimiento o la mejora de la planeación estratégica. Esta evaluación de peligros nos sirve es para prevenir o reducir o eliminar un peligro de inocuidad en el producto terminado. Bien, así está dispuesta la ISO 22000 en su versión 2018. Ustedes ven aquí que tenemos nosotros del numeral 4.1, donde están los debes del numeral 4.1 hasta el numeral 10.3, ¿sí? Estos numerales que se presentan en azul oscuro hacen parte de lo que sería la planificación del sistema de gestión de inocuidad alimentaria. El numeral 8 está relacionado con el hacer, por eso está en verde. El numeral 9 con el verificar y el numeral 10 con el actuar. Aunque esta norma es la única norma ISO 22000 que hasta ahora presenta una estructura con dos pHs BA, pero se los voy a explicar más adelante. ¿Dónde está el otro pH BA? Dentro del numeral 8. Dentro del numeral 8 se tiene otro pH BA. Eso lo explicaremos más adelante en la formación que tenemos. Les agradezco mucho con respecto a la atención de esta primera fase de este curso de auditor interno y nos vemos entonces en el video encuentro virtual que vamos a tener en las fechas y en las horas designadas para la empresa. Que les vaya muy bien.